Sí, es posible salir de la depresión. Yo soy Ruby Balanta y hoy quiero contarles mi historia. La depresión es una enfermedad silenciosa que aún muchos de los que la padecen no se han dado cuenta que la tienen. Yo decidí contar mi historia porque pueda que hayan personas que estén pasando por estas circunstancias y no sepan cómo salir de ahí. Entonces hoy quiero contarles cómo salí de ese lugar, cómo salí de esa depresión, de esa enfermedad, porque sí se puede lograr. En la vida ocurren sucesos que son detonantes para esto. Y cuando no se es tratado correctamente, se cae en cuadros depresivos. En mi caso, cuando comencé con este tema fue cuando murió mi novio, que tuve mi primera caída. No sabía cómo era, pero sentía horrible. Fue mi primera caída de depresión y después falleció mi mamá. Entonces ahí fue y comencé a sentir como si, eso se siente como si le bajaran una corriente de energía por todo el cuerpo, como si una plancha te estuviese quemando por dentro y sientes unos corrientazos horribles. Comienzas a tener mareo, visión borrosa y te da mucha taquicardia ahí. O sea, para respirar es muy, muy difícil. Es como si uno tuviese que pensar para poder respirar. Es horrible, es como una caída que uno no sabe cuándo va a terminar. Uno quiere salir corriendo, no sabe qué hacer. Pero hoy estoy aquí para decirle que aunque se sienten todas esas cosas, uno puede salir de esos cuadros depresivos. Y hoy te voy a explicar cómo salí de ello. Porque con esto se necesita mucha ayuda médica, psicóloga, pero también se necesita mucha ayuda de Dios. Dios es el que más lo saca a uno de aquí, porque esos cuadros mentales que se le arraigan a uno, porque hay algo. Los pensamientos, ese pensamiento se le arraiga. El pensamiento que se le arraiga a uno es tan impresionante que uno no sabe cómo sacárselo. Uno quiere pensar otra cosa, pero no puede. Es como si le diera vueltas y no lo deja avanzar, no lo deja como expandirse. Uno siente la mente como si la tuviese muy pequeña. Yo en este momento, si hay personas que estén padeciendo esto, de verdad les digo que tengan fe, que no pierdan la fe, porque de allí se puede salir. Mira, yo sentía como si la vida ya no tenía sentido, como que qué más hacía aquí, qué estaba haciendo aquí, pero ya no tenía sentido mi vida. O sea, yo veía a mi hija llorar, o sea, yo veía a mi hija, veía a mi familia, pero era como un sentimiento encontrado. Me daba dolor verlos así, pero también era algo que ya no quería existir, o sea, ya no quería seguir existiendo. Por otro lado, quería seguir existiendo porque yo decía, bueno, mi hija, ¿con quién se va a quedar? ¿Qué voy a hacer con ella? O sea, la traje al mundo y ahora la dejo sin preparación. Era algo horrible. Yo sentía que caía, pero nunca tocaba fondo. Me sentía como si estuviese en una tiniebla, como si no tuviese salida, nada. En momentos quería salir a correr, solamente correr y nunca parar. Pero yo decía, es algo que estoy sintiendo adentro. Si salgo a correr, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, solamente correr. Llegó un tiempo en que ya no quería comer, solo sentía miedo, solo sentía terror. No quería salir de la casa, tampoco permitía que mi hermana saliera. Si mi hermana salía 5 minutos, yo la estaba llamando, ya vienes, ven, por favor, ven. Era aterrador la vida de sentir ese miedo y sentir solamente que voces que te hablan y te dicen, mira, toda tu familia va a morir, mira, toda tu familia va a fallecer. Solamente escuchar esas voces es horrible. Es horrible, y sentir su cuerpo que cada día decae. Comenzaron a salirme como ganglios, como tumorcitos en el cuerpo. La presión se me comenzó a subir.
mm, no, o sea, comencé a tener una decaída en mi cuerpo horrible. Y después de eso, cuando de yo verme así, un día le dije a mi hermana que ya no podía más. Yo estaba en mi cuarto. Cuando íbamos a la casa de mi hermano, estaban todas mis sobrinas, mi hermano ahí. Yo entraba a una habitación y me encerraba, apagaba las luces porque no soportaba que me hablaran, no soportaba escuchar hablar a alguien. Me aterraba escucharlos hablar. Llevaba tiempos que no sonreía. Es más, hasta se me había como olvidado cómo se mueven los músculos al reírse, los músculos de aquí a la cara. Era tan impresionante eso. Y yo decía, ¿cómo la gente se puede reír? ¿Será que algún día yo voy a volver a reír? ¿Será que algún día voy a volver a sentir que esa alegría? Porque uno siente que no, que ya, o sea, siente totalmente un mundo frío, un mundo vacío, se siente en tinieblas y lo más aterrador que cae y no toca fondo. Un día yo estaba tan aterrada de eso y tan aburrida que yo llegué llorando y le dije a mi hermana, nena, mira, ya no puedo más, no sé qué hacer, estoy orando y como que Dios no me escucha, siento que ya no puedo más y quiero quiero correr y nunca parar. Ella llegó y me dijo en 3 palabras y me dijo, mira, yo creo que la depresión va por niveles, porque así mismo fui saliendo, así mismo caí, pero así mismo fui saliendo. Ese día ella llega y me dice, haz una sola oración, haz esto, acepta a Jesucristo en tu espíritu, escúchalo bien, acepta a Jesucristo en tu espíritu, acepta a Jesucristo en tu alma y acepta a Jesucristo en tu cuerpo. Ese día yo sentí literalmente que una mano me cogió y me comenzó a alzar. Cuando yo hice esa oración, así que estaba tan desesperada, yo sentí literalmente que esa mano me cogió y me comenzó a alzar. Y ese día pude dormir, ese día dejé de sentir tanto terror, dejé de sentir tanta angustia y dejé de sentir las ganas de salir corriendo. Ese día como que estaba, o sea, para mí fue como un descanso de tanto pensamiento, de tanto miedo, de tanto terror y de tanta oscuridad, fue un descanso. Aún así, no tenía ganas ya de salir corriendo, no tenía esas ganas, pero no quería comer. Siguieron los días avanzando, no quería comer, seguía sintiendo mi cuerpo desmejorado, seguía sintiendo la presión alta, con un pavor a tomarme la presión impresionante. No me la hacía tomar, sabía que la tenía alta, pero no me la hacía tomar, solamente del terror de escuchar la máquina también. Comencé a tenerle pánico a todo. Y un día llega mi hermano Albeiro, mira que esta es otra fase y yo las voy anotando porque todo esto yo lo hago. Llega mi hermano Albeiro, que es un pastor también, y llega y me dice, mira, vamos a hacer algo, cierra los ojos. Y yo cerré los ojos y me dijo, imagínate que dentro de ti hay una fuente de agua, que ya no es esa tiniebla, sino que es una fuente de agua. Yo cerré mis ojos y comencé a sentir dentro de mí como si fuese ese mundo y que en ese mundo allá adentro era una fuente de agua y un agua limpia que brotaba. En ese día comencé a sentir una paz, comencé a sentir paz literalmente y ya dejé de ver ese mundo tan sombrío, dejé de ver ese mundo en tinieblas y ya comencé a mejorar, comencé a salir de ese estado. Mira, cuando ya estaba mejor, yo ya iba a trabajar, ya como que me reía un poquito, pero de igual estaba muy afectada de salud, ya mi cuerpo era como que había respondido a todo ese cortisol que había soltado y ese cortisol estaba destruyendo mi vida totalmente. Entonces, de igual sentía la presión alta, sentía mucho mareo, sentía mucha visión borrosa, bregaba para respirar, o sea, respiraba con mucha dificultad, pero
un día yo tuve un sueño y esa fue la tercera parte con la que salí de esa depresión. Tuve un sueño y ese sueño llegaba alguien como una sombra y me decía, ¿quién es Rubinei? Y yo le decía, soy yo. Y me decía, vámonos, ya nos tenemos que ir. Y en el sueño yo seguía caminando atrás de esa sombra, pero iba asustada. Y yo decía, ay Señor, no permitas que me lleve, pero esa cosa me miraba como sin sentimientos. Y luego después una voz me dijo lo que mi hermana me había dicho la primera vez. La voz en el sueño me decía exactamente lo que mi hermana me dijo la primera vez, que fue: acepta a Jesucristo en tu espíritu, acepta a Jesucristo en tu alma y acepta a Jesucristo en tu cuerpo. Pero esta vez fue más específico. Me decía, acepta a Jesucristo como tu Salvador. Después me dijo, acepta a Jesucristo como tu vida. Acepta a Jesucristo como tu experiencia de vida. Acepta a Jesucristo como tu hija. Me dijo, acepta a Jesucristo como toda tu familia. Acepta a Jesucristo como tus amigos. Me dijo, acepta a Jesucristo como tus viajes. Acepta a Jesucristo como tu economía. Y en ese momento yo comencé a repetir esas palabras en el sueño. Comencé a repetir esas palabras y la sombra negra esa que había venido por mí se quedó mirándome. Cuando yo comencé a repetir esas palabras es como si se fuese desvaneciendo. Esa cosa no tenía sentimientos, no tenía ni alegría ni tristeza, no tenía nada. Solamente me miraba y decía, tan ilusa. Pero bueno, uno lo decía, era como si lo sintiera. Pero cuando comencé a soltar estas palabras y a repetirlas, se fue desvaneciendo literalmente. Y quedó como el sol a mediodía, brillando. Entonces fue una experiencia maravillosa porque desde ahí yo pude salir. Las personas, para salir de depresión tenemos que primero confiar en Dios, mira, y después confiar en los psicólogos, confiar en los médicos. Yo comencé a medicarme, pero yo tomaba puras pues como medicina natural y ya eso me ayudó como a desinflamar el nervio medio, todas esas cosas ahí, y ya comencé a mejorar. Ahora sí comenzó el terror de todo lo que había desencadenado esa cantidad de cortisol en mi cuerpo, ese miedo aterrador, porque eso suelta demasiado cortisol. Entonces comencé como que bueno, ¿y ahora qué? Ya había salido, comencé a salir de la depresión con esas oraciones porque nunca las solté. Hasta ahora son mis oraciones, yo todos los días lo hago. Acepto a Jesucristo en mi cuerpo, como que cada experiencia, cada día es una experiencia y cada día lo hago. Todos los días la repito y se la repito, se la enseñé a mis hermanos, se las enseñé a todos. Que cuando hay alguna circunstancia o alguna dificultad, la hagan. Y literalmente esa circunstancia es como si se convirtiera en Jesucristo y se cambia. Si es una circunstancia mala, adversa, esa circunstancia se cambia totalmente. Es algo que Dios me enseñó para salir de esa depresión. Y ahora le puedo decir a las personas que estén padeciendo esto: si ustedes necesitan y quieren un apoyo o creen que de verdad están padeciendo depresión, allí les voy a dejar mi link, voy a dejarles mi número para que todas las personas me escriban, porque literalmente lo que mi hermana Nelly y mi hermano Albeiro hicieron, cómo Dios los utilizó para sacarme de depresión, eso fue maravilloso. Porque era algo que es como si yo ya me estuviese volviendo loca. Ya escuchaba voces, quería salir a correr, quería no hacer nada, solamente quería estar en mi cuarto llorando todo el día, haciendo nada, no quería volver a trabajar. O sea, literalmente no quería hacer nada, no me quería arreglar, nada. Entonces, cuando Dios me saca de allá y yo vuelvo a sonreír, eso es tan maravilloso. El día que yo me reí, que
O sea, sentí que mi cara, los músculos se movieron. Eso fue una experiencia maravillosa. Y es por eso que en este momento, cuando yo río hasta llorar. Literalmente, me encanta reír hasta llorar por eso, porque fue mucho tiempo sin reírme. Mucho tiempo que sufrí en ese hueco, en esa oscuridad. Y ahora cada momento de risa, cada momento con mi familia lo disfruto al máximo. Es una cosa maravillosa. Literalmente a mí esa experiencia me cambió la vida. Y por eso ahora estamos dispuestos a ayudar a muchas personas que están padeciendo esta misma enfermedad. Y si podemos servir de ayuda, de verdad que aquí estamos para ayudarte, mi hermana Neji, mi hermano Albeiro. Yo también tenemos unos amigos que nos han apoyado mucho en esto. Y de verdad que queremos que cada persona salga adelante, porque esta es una enfermedad muy horrible. Esto yo no se lo deseo absolutamente a nadie. A nadie. Literalmente es muy feo estar en esto. Entonces, una de las cosas que sí quiero resaltar y dejarles ahí es esta oración. Aceptar a Jesucristo específicamente en cada circunstancia, en cada situación. Aceptar a Jesucristo como tu familia, aceptar a Jesucristo como tus viajes, aceptar a Jesucristo como tu experiencia de vida. Aceptar a Jesucristo específicamente. Y esas fueron una de las cosas que me ayudaron a mí a salir de la depresión. Bueno, esta fue mi historia y yo creo que ahora me río demasiado. Yo creo que me paso, porque de verdad que valorar la vida es una cosa maravillosa. Esta fue mi historia y espero que les haya gustado. Y si necesitas algo o quieres algo, aquí estamos para apoyarte. Gracias por haberme escuchado.